Deuteronomio, el capítulo 7, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. El tema de hoy, al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Diga conmigo, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Siéntense, por favor. Israel había tenido su gran experiencia en Egipto, 400 años de esclavitud, y ahora iban a habitar una tierra hermosa, una tierra llena de bendiciones, una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, era también para ellos un reto, un gran desafío, porque allá en Egipto habían aprendido una cantidad de costumbres paganas y era necesario dejarlas. Había que abandonar todo lo que en Egipto existía. Pero no solo dejarlo de Egipto, ya Egipto era un pasado y venía otro desafío. Venía otro reto muy grande. Al pasar el Jordán, se iban a encontrar una cantidad de pueblos con costumbres malas, con costumbres paganas. Esas naciones era necesario echarlas. El mandato era: no tengas de ellas misericordia, échalas. No te juntes con ellas, no des a tus hijos, a sus hijas, cuídate de ellas, destruye sus altares. Así que la orden era clara: olvídate de Egipto y nunca te mezcles con el futuro que viene, consérvate puro. Israel estaba ante esa gran situación, en la mitad de 2 escenarios parecidos. Egipto tiene que pasar, no te puedes acordar más de Egipto, olvídate ya de esa nación y de sus dioses, de su paganismo y de sus mentiras. No vuelvas a mencionar a Egipto, ya eso hace parte de la vida pasada. Entiérrala, sepulta tu pasado. Pero cuando pases el Jordán, vas a tener allá otra tentación. Vas a estar rodeado de pueblos que no conocen a tu Dios. Y si no te cuidas, si no pones cuidado, si no observas los mandamientos de Dios, tu problema va a ser quizá más grande que cuando estabas en Egipto. De nada te va a servir haber dejado a Egipto y a sus dioses y meterte allá en aquel lado del Jordán
y adquirir nuevas costumbres malas. Así que tienes que ser diferente. Esa era la gran labor, esa era la gran enseñanza. Sin embargo, Israel actúa diferente. Egipto significaba para ellos la esclavitud. El Jordán significaba el límite entre la esclavitud y la libertad. Y la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, significaba libertad, pero también significaba conquista. Porque la libertad la da Dios, la conquista la tiene que hacer el hombre. Aquí es parte Dios y parte el hombre. La libertad se las dio Dios. Fue Dios el que los sacó de allá con mano extendida. Fue Dios quien los libró de Egipto. Pero ahora la conquista le correspondía a ellos. Observe, hermano, cómo Dios no lo hace todo. Unas cosas las hace Dios y otras cosas las hace el hombre. Dios les dio la libertad, pero la conquista tenía que ser de ellos. En otras palabras, Dios les dijo: yo te libero, pero tú tienes que conquistar de ahora en adelante tu propio futuro. Dios, así como los liberó de Egipto, pudo también haber matado a todas esas naciones y haberles entregado una tierra libre. Pero Dios no les entregó una tierra libre, se las entregó llena de enemigos. Y era esto el propósito de Dios, para que ellos aprendieran a ser un pueblo valiente, un pueblo decidido, un pueblo preparado, un pueblo capaz de hacer la guerra, un pueblo capaz de triunfar, un pueblo que también conociera las derrotas. Dios pudiera entregarles todo como en la palma de la mano, pero eso no lo hizo Dios. Dios les enseñó a ellos a pelear sus propias batallas, a celebrar sus victorias, a lamentar sus derrotas. Ellos tenían que aprender el rigor de la guerra, tenían que aprender a ser valientes, tenían que aprender a ser decididos. Ellos tenían que ganarse la conquista con su propio sudor y sus propias armas. Qué maravilla es lo que Dios hace, cómo Dios sabe hacer sus cosas. Y ahora viene el recuerdo de lo que también el diablo quiso hacer. A través de Faraón ya estaba la estrategia montada. Cuando había la necesidad de salir, entonces viene Faraón y sus propuestas. Primero, no vayan muy lejos, solamente adéntrense un poco, pero no vayan lejos. Esa es una de las ideas del enemigo. No te metas mucho con Dios, no te profundices mucho, solamente camina unos metros, eso es suficiente. Pero Israel entendía diferente. Había que ir lejos, meterse allá lejísimos, alejarse de Egipto. Eso es lo que ellos hicieron. Y luego dejen a los niños acá, vayan los grandes, dejen aquí a los niños. Imposible, imposible dejar a los niños, imposible fragmentar la familia. Hay que pasar el Jordán y hay que pasar con niños también. Ellos son el futuro, en ellos está la bendición. Ellos tienen que aprender también a conocer a Dios. Y luego, dejen aquí el ganado, dejen aquí los bueyes, dejen aquí las cabras, dejen aquí las vacas, dejen aquí todo lo que Dios les ha dado, dejen aquí la bendición. Y tampoco se puede aceptar eso. Hay que pasar al otro lado. Hay que ir lejos y hay que llevar a los hijos y hay que llevar la bendición. Hay que ir con todo y por eso se dijo: no, iremos todos. Nuestros niños irán adelante y aquí en Egipto no se quedará ni una pezuña. Todos nuestros ganados, todo lo que Dios nos dio,
todo pasará con nosotros. Había que dejar a Egipto por completo. En Egipto no se podía dejar ningún recuerdo. Había que pasar por completo. Sin embargo, aunque eso se hizo, venía, como dije, lo más riesgoso: no hacer la conquista completa. Porque eso puede pasar. Se puede salir de la esclavitud, pero no se conquista la nueva vida. Se hace una cosa buena y la otra no se hace. Y aquí venía el gran problema. Yo quiero que abra la Biblia en el capítulo 3 de los Jueces. Ya Dios les había dicho: ustedes van a entrar al otro lado del Jordán y ustedes no deben dejar ninguna de esas culturas allá arraigadas. Ustedes tendrán que destruirlas del todo. No hagan alianzas con esa gente que se van a encontrar allá. Ustedes van a entrar a una tierra nueva y no se contaminen con ellos, ni con el eteo, ni con el amorreo, ni con el cananeo, ni con el heveo, con ninguno. Ustedes los van a destruir. Pero observe lo que pasa. El libro de los Jueces, el capítulo 3, está contando la Biblia todo lo contrario. Mire lo que pasa, mire lo que sucede. Dice la Biblia un poquito atrás, en el capítulo 2 de Jueces, y el verso 21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, el mandamiento no se cumplió a cabalidad. Dios le había dicho a Josué y al pueblo: cuando pasen el Jordán, acaben con todas las naciones, no dejen nada allá, destrúyalas del todo, no tengan misericordia allá. Pero Josué dejó varias naciones, dejó varios pueblos asentados en el nuevo territorio. Y mire lo que dice el capítulo 3. Capítulo 3 de Jueces narra cómo, debido a la desobediencia de este pueblo, de esta nueva generación, ahora Dios tampoco hace fuerza para que esas naciones se vayan, y Dios también permite que se queden allá. Dice el capítulo 3 de Jueces, verso 1: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y mire los que se quedaron: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel, mírelo, habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y mire, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a sus hijos, y sirvieron a sus dioses. Lo peor, lo que se temía, lo que se había advertido, sucedió. Mire las tristezas de la vida. Habían salido de Egipto en victoria, habían salido de allá con mano extendida, Dios los sacó en libertad, pero ahora los introduce en una tierra hermosa, una tierra preciosa, y ellos, por su desobediencia, les toca vivir en una tierra nueva, ya no rodeado de egipcios, sino rodeado de todos estos pueblos que habitaban a ese otro lado del Jordán. Era todo lo malo que les podía pasar.
se habían mezclado con ellos, ya habían tenido experiencias tristes, pero no las habían aprendido. En el capítulo 7 de Josué se narra cómo uno de ellos va y toma el anatema, se apodera de lo maldito, y eso le produce la muerte a él, a su familia, y el pueblo entero se siente abrumado por el pecado que hay dentro. No aprenden la lección y se mezclan de nuevo con esas naciones paganas. Estaba yo mirando en el libro de Josué, en el capítulo 23, cómo se les había advertido: no se mezclen con esas naciones que están allá. Cuídense, manténganse puros, manténganse en el estado en que Dios quiere, no se mezclen. Pero ellos hacen todo lo contrario. Josué capítulo 23 y el verso 11, le dice el Señor: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que ahí está la situación triste y lamentable. Ahí está viéndose lo que no se podía ver. Se está dando lo que Dios no quería que se diera. Pero muchas veces el hombre hace todo lo contrario. Era voluntad de Dios que ese pueblo todo que salió de Egipto, todo entrara a la tierra prometida. Pero de los que salieron de allá, de 20 años hacia arriba, todos se murieron en el desierto. Todos. Los de 20 años arriba que salieron, ninguno entró a la tierra prometida, excepto 2. Solo 2 varones, Josué y Caleb, pudieron pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Todos los demás se murieron. Solo entraron los niños. Los que salieron niños de Egipto, ellos entraron al otro lado. Qué lástima que las cosas de Dios muchas veces no se dan como Dios quiere. Porque el hombre no aprende a entender a Dios. Porque el hombre es obstinado. El hombre actúa con dureza y es testarudo. No quiere aceptar lo que Dios dice y después tendrá que pagar las consecuencias. Por eso, después de todo lo que pasó, vino para Israel una época lamentable y triste. De las épocas más tristes de Israel fue la época después de Josué. Josué, el gran estratega militar, el hombre que se dedicó a pelear, a echar fuera enemigos, a ganar batallas, se le olvidó algo importantísimo. Se le olvidó la generación que venía detrás de él. Esos niños, mírelo acá, esos niños que salieron de Egipto, esos niños que pasaron el desierto, los que nacieron aún en el desierto, esos lograron entrar a la tierra prometida, pero eran niños que no conocían a Dios, que no conocían las obras que Dios había hecho. Eran niños sin ningún tipo de experiencia con Dios, solamente los que habían oído hablar de Dios. Por eso fue que una de esas tribus, al pasar el Jordán, establecieron un altar. Era un segundo altar, pero no era un altar para el sacrificio, no era un altar para ofrecer allí víctimas, porque ya había otro.
era un altar para el testimonio. Ellos pensaron en esos niños que venían ahí y construyeron un altar para que cuando los niños algún día preguntasen algo, dijeran: este altar es conmemorativo de lo que Dios ha hecho. Fue de alguna manera lo único que se hizo, como para decirle a esos niños lo que Dios había hecho con ellos al parar el Jordán. Lo cierto es que la situación para Israel fue difícil. Fue una generación frustrada, una generación que no conoció a Dios ni las obras que Él había hecho. Pero como dice por allá el Nuevo Testamento, esto les aconteció a Israel para que de alguna manera a nosotros nos sirva como ejemplo. Hay un dicho muy popular: nadie toma experiencia por cabeza ajena, o nadie escarmienta por cabeza ajena. No, eso les pasó a ellos, eso le pasó a aquel, a este lo mató este vicio, pero a mí no me va a pasar. A este le ocurrió aquello, pero a mí no me va a pasar, porque la gente cree que es inmune, que todo lo malo le pasa a los demás y que a ellos jamás les llegará. Pues aquí hay una gran lección de vida para nosotros que somos la iglesia. Lo nuestro es similar a lo de Israel. No somos Israel, no somos hebreos, no somos judíos, no somos el pueblo de la ley, no. Somos la iglesia del Señor. Pero somos tan humanos como ellos. Somos tan humanos y tan débiles como Israel. Por eso es que lo que a Israel le pasó, debemos aprenderlo como si nos hubiera pasado a nosotros. Todas estas experiencias de Israel, sus fracasos, sus lamentos, sus tinieblas, sus dolores, sus angustias, debieran hacernos ver a nosotros el problema antes que suceda. Todo esto está escrito para que tú y yo no tengamos que caer en los mismos errores. Todo esto está escrito para que tú aprendas la lección de la vida, para que entiendas que si haces eso, vas a terminar muy mal. Y alguien dirá: ¿y qué nos puede pasar a nosotros como iglesia? Todo lo que a Israel le pasó, a ti y a mí nos puede pasar. Porque nuestra situación es parecida. Ellos tuvieron su Egipto allá, nosotros también tuvimos nuestro Egipto en el mundo, ¿verdad? Ellos tuvieron su esclavitud allá, tú la tuviste acá. Tú y yo venimos de ser esclavos del pecado. A nosotros Dios nos liberó de la esclavitud y nos puso un límite que es nuestro Jordán. Llegó un momento que nosotros también nos despedimos del mundo. Le dijimos al mundo: adiós, ya no quiero estar contigo. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Lo cantamos una y otra vez. Y decimos con alegría: ya Dios me sacó de allá, ya soy libre, ya no soy más esclavo. Y cantamos: en Egipto esclavo fui, sí, oh sí, en Egipto esclavo fui. Y nos gozamos de eso y le damos gracias a Dios. Y decimos: soy libertado, gloria a Dios, libertado de esas cadenas que traíamos. Pero ahora nos pasa idéntico que a Israel. Ahora Dios nos libertó, pero tenemos una conquista por delante que hacer. Es la conquista nuestra gran batalla personal. Es nuestra propia guerra. Es ya la guerra, no contra los heveos, jerjeseos, amorreos, cananeos, heteos. No, ya no es la guerra contra esos pueblos. Es la guerra contra tus pasiones. Es la guerra contra tus problemas.
Es la guerra contra un mundo hostil que está afuera. Es la guerra contra nuestro enemigo común. Es la guerra contra nuestra carne. Es nuestra propia conquista. Y ahora Dios te dice: yo te saqué de Egipto y te hice libre de allá. Pero ahora tú vas a enfrentar tu propia guerra. Tienes que enfrentar tu propia conquista. Tienes que ser valiente. Tienes que ser decidido. Tienes que prepararte. Tienes que hacer la guerra. Tienes que aprender a triunfar, tienes que huirle a las derrotas, tienes que ser artífice de tu propia victoria, porque yo te saco libre de allá, pero tú eres el que tiene que ganar la guerra todos los días, y el día que no lo hagas, tú vas a lamentarte. Alabanzas al Señor. Así como ellos tuvieron a un faraón allá que los quiso detener, a ti y a mí también nos fue un poco difícil salir del mundo. También tuvimos nuestro propio faraón que nos decía: no vayas lejos, no te metas con Dios, no vayas a la iglesia, no busques de Dios, ve solamente cerca, no te vayas lejos. Pero gracias a Dios que no le hicimos caso a nuestro faraón y nos metimos lejos y nos metimos adentro con Dios, y hoy disfrutamos de su bendición y de su gozo. Hoy su presencia es real con nosotros porque hemos aprendido a meternos lejos, 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 a profundizarnos en Dios. A nosotros también nuestro faraón nos dijo: dejen aquí a los niños, dejen su familia, vayan ustedes solos. Y no hemos querido renunciar a la salvación de nuestra familia. Seguimos orando por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos, nuestros padres, nuestros hermanos. Seguimos luchando porque no queremos renunciar a nuestras familias. Queremos que ellos se vayan con nosotros un día al cielo, y seguiremos luchando hasta el final. No oiremos la voz del faraón que nos dice: deja aquí a los niños. No, vamos con ellos también a la gloria. A su nombre, gloria. A su nombre la alabanza. No le hemos hecho caso al faraón cuando nos dice: deja aquí la bendición que Dios te dio. No le seas fiel a Dios con tus bendiciones. No contribuyas para la obra. Deja aquí tus ganados, deja aquí tus bueyes, deja aquí tu hacienda. No. Le hemos dicho: no. Vamos a servirle a Dios también con lo que Él nos ha dado. Y por eso aportamos de lo que Dios nos da. Y lo hacemos con gozo. Y vemos cómo la obra de Dios se extiende. Aunque el diablo también ha querido robarnos la bendición que Él nos ha dado. Y vamos con todo a apoyar la obra del Señor. Así que la situación es similar. Pero tú y yo, hermano, estamos ante un riesgo muy grande, el mismo de Israel. Aquí cantemos libertad, cantemos con gozo, digamos que el Señor nos sacó de Egipto. Sí, cantemos y gritemos y celebremos fiesta y digamos con gozo: pasamos el Jordán, pasamos la barrera, dejamos ese mundo de hechicería, dejamos ese mundo de maldad, dejamos ese mundo de promiscuidad sexual, dejamos ese mundo allá de homosexualidad, dejamos ese mundo de droga, ese mundo de violencia, de sangre derramada, de odio, de rencor. Todo eso lo dejamos y pasamos al otro lado del Jordán. Pero escúchame algo, iglesia. Ahora viene nuestro desafío grande. No cantes todavía victoria. No cantes todavía victoria. No creas que ya todo está arreglado, que ya todo está saldado. No, Señor. Ahora viene nuestro más grande desafío. Es nuestra propia conquista. Tienes que aprender a conquistar ahora las cosas difíciles. Tienes que aprender a hacer la guerra.
Tienes que aprender a enfrentar al enemigo. Tienes que aprender a subyugar a Madián. Tienes que aprender a controlar tu carne. Tienes que aprender a controlar tus pasiones. Tienes que aprender a destruir todo lo que te encuentres ahora en tu nueva vida, porque no puedes dejar nada a un lado que te haga daño. Israel cometió su error garrafal. Su craso error fue pasar el Jordán y dejar a los pueblos ahí en su nueva tierra. Dejar a los amorreos, dejar a los cananeos, dejar a los heveos y a los heteos. Fue su gran error, porque Dios se los había advertido. Cuando pases al otro lado, destruye todo, quita sus altares. No te cases con sus hijas, no hagas nada con ellos, no te mezcles con ellos, porque el día que lo hagas te vas a destruir. Pero Israel no prestó atención. Pasó el Jordán y empezó a mezclarse con pueblos y culturas paganas. Esa situación hizo que Israel entrara en la época más triste de su historia. Generación que no conoció a Dios. Y hoy la iglesia tiene ese mismo desafío. La iglesia de hoy tiene el mismo reto. Hay ante nosotros una situación que nos tiene que mantener alertas. No creas, mi querido hermano, que ya la guerra está ganada. No creas que ya todo está saldado. No creas que ya, porque dejaste al mundo y pasaste el Jordán, que ya todo está solucionado. No, Señor. Nos esperan grandes días de batallas. Nos esperan grandes días de problemas. Nos esperan grandes tentaciones. Nos esperan problemas y pruebas inmensas. Han de llegar días aciagos, duros, difíciles. Vendrán enfermedades, vendrán muchas cosas en nuestra contra. Y eso nos va a pasar es a este lado del Jordán. Y aquí la clave es: tienes que aprender a destruir todo lo malo. Cuando hayas pasado el Jordán, destruye todo lo malo que te encuentres. No dejes nada por ahí que te hace daño después. No practiques cosas que practicabas en Egipto. Olvida las cosas de Egipto de una vez por todas. Y has de saber que en esta nueva vida del Jordán para acá tienes que vivir en pureza. No puedes mezclarte con el mundo que te rodea, porque así como esas naciones se quedaron allá para probar a Israel, igual la iglesia hoy está viviendo en medio de un mundo corrupto. La iglesia vive en medio de la maldad, en medio de la oscuridad y las tinieblas, pero es ahí donde el cristiano tiene que resplandecer como luminar en el mundo. Es ahí, en medio de esa situación difícil y hostil, en la que la iglesia tiene que vivir. Así como a Israel no le tocó vivir en un territorio libre de enemigos, igual a la iglesia. Tú no te puedes descuidar, tú no puedes confundirte en medio de la gente que no conoce a Dios. Tú tienes que ser diferente, tienes que actuar distinto, tienes que comportarte a la altura de los hijos de Dios. No puedes practicar lo que el mundo practica, no puedes vivir como el mundo vive, no puedes hacer lo que el mundo hace, no puedes pensar como el mundo piensa, no puedes hablar como habla el mundo, no puedes ir a donde el mundo va. Tú tienes que ser totalmente diferente, porque el día que se te olvide, vas a resultar mezclado con las cosas de afuera, y ahí será tu ruina, tu grande ruina, tu gran problema, tu situación. Se te vendrá todo abajo, vendrán las épocas más difíciles. Eso le ha pasado a varios creyentes. Esa situación de Israel le ha pasado también a muchos de nuestros hermanos.
cómo los sacó Dios de allá, cómo los bendijo, cómo les dio la mano, cómo los ayudó, cómo los sacó con mano extendida, cómo dejaron esa esclavitud. Pero ellos ya no hicieron su parte. Dios hizo la suya, pero el hombre no hizo lo que le correspondía. Y llegaron a la iglesia agradecidos con Dios por saber de dónde los había sacado Dios. Pero ellos no se cuidaron. Ellos no aprendieron la lección. Ellos no se percataron, no se quisieron dar cuenta que estaban viviendo rodeados de muchas malas influencias. Ellos no aprendieron la lección del Jordán. No la aprendieron. No creyeron que esa vida de pecado los podía afectar y terminaron haciendo lo que el mundo hace, viviendo como el mundo vive, practicando lo que el mundo practica y terminaron confundidos en el mundo. Ya no se sabe si son de allá o no son de allá. Ya no se sabe de qué pueblo son. Se mezclaron y vivieron como Dios no quería que vivieran. Por eso esta noche, hermano, es un llamado a la conciencia. Es un llamado a la memoria. Es a que miren lo que le pasó a Israel. Es a que pasemos el Jordán juntos. Pero a que sigamos conquistando grandes batallas. Nunca creas que ya todo está terminado. Mientras estemos aquí vivos, mientras todavía haya hálito en nuestras vidas, tendremos que pelear, tendremos que luchar, tendremos que batallar para que el día que ya todo se acabe podamos permanecer firmes. Podamos decir como dijo el apóstol: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso, pueblo, prepárate. Pueblo, lucha. Pueblo, conquista. Hay grandes cosas hermosas por qué luchar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Las cosas lindas de la vida cristiana, ya Dios nos las entregó, pero tú te las tienes que ganar. Las cosas hermosas de esta nueva vida, Dios las proveyó y en el Calvario Él nos las entregó, pero vienen envueltas. Escúchalo, los regalos de Dios vienen envueltos en papeles ásperos, papeles difíciles, en envoltorios toscos. Y es al cristiano a quien le corresponde empezar a quitar esos papeles gruesos y ásperos, a quitar esos envoltorios que afean las cosas. Pero en el fondo de todo viene el gran regalo de Dios. Iglesia, nos esperan tiempos lindos. Nos esperan tiempos hermosos. Nos esperan grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero no te olvides que tú tienes que luchar. No te olvides que las cosas lindas Dios te las dio, pero tú te las tienes que ganar con tu esfuerzo, con tu valentía, con tu decisión, con tu preparación, con tu batalla, con tu guerra, con tus triunfos. Tú tienes que abrirte paso, porque la tierra que Dios nos dio es para conquistarla y ganarla con tu esfuerzo y tu trabajo. Por eso dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente lucha, da la pelea. Ponte siempre en pie y vence los obstáculos que lleguen, porque Dios ya nos dio la victoria. Solo que tú tienes que ganarla con tu propia conquista, con tus propias fuerzas, con tus propias armas. Dios nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores, aleluya.
Él nos hizo victoriosos. Él nos dio las armas para ganarlo todo. No te quedes con el recuerdo de Egipto. No te quedes con el recuerdo del Jordán. Pasa al otro lado y conquista todas las cosas hermosas que Dios te ha dado. Déjame decirte algo. Hay cosas lindas que tú todavía tienes que ganar. Por ejemplo, tu liderazgo, tu servicio a Dios, tu ministerio, tu familia, tu propia paz interior, tus victorias. Todo eso lo puedes ganar. Dios te lo va a ayudar a ganar. Pero tú lo tienes que luchar. Tú tienes que luchar por las cosas lindas. Dios ya te las dio, pero tú tienes que venir y tomarlas y decir: yo voy a ser valiente, yo voy a ser decidido, yo voy a prepararme, yo voy a hacer la guerra, yo voy a triunfar, yo voy a derrotar la derrota, yo me voy a sobreponer en los momentos difíciles y voy a obtener el galardón que Dios me da. Aleluya. Esa tierra linda Dios te la tiene hoy preparada, hermano. Póngase de pie, por favor. Y qué bueno que hoy tú puedas decir: ya no más cobardía, ya no más cobardía. Voy a luchar por las cosas lindas que Dios me ha dado. No creas que ya todo se acabó, que ya no hay más que hacer. Acuérdate, hay una conquista muy grande, aleluya. Hay un recuerdo grande de lo que Dios hizo. No tomes nunca del anatema, no te mezcles con pueblos paganos. Eso le ofende a Dios. Mezclarse con el mundo trae ruina. La ambición te trae problemas. Has de saber que hay una gloria que te espera al más allá. Pero mientras tanto, tienes que aprender a vivir en victoria como Dios quiere. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser un vencedor. Yo quiero vencer todos los obstáculos. Quiero conservarme puro como tú quieres. Quiero vivir como tú mandas, oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te ruego tu bendición ahora. Sí, mi Dios, aquí estamos delante de ti, confiando en tu ayuda y en tu gran poder, oh Padre. En el nombre de Jesús.